Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanitos. Doy gracias a Dios por permitirme hoy compartir este pasaje de su palabra con ustedes. Asimismo, también a nuestro pastor Gilberto, quien nos hace posible realizar este ejercicio para nuestro aprendizaje, hermanos. Pues bien, hermanos, lo titulé a ese culto mi mejor inversión, principios para vivir una vida a plenitud. Y estos los versículos de inspiración, hermanos, es el capítulo 9 de Lucas 9, versículos 23 y 27, hermanos. 23 y 27. Vamos a orar, hermanos, para dar empiezo a nuestro culto. Bueno, primero, mi nombre es Jesús Armando Castellanos Torres y vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por permitirnos este tiempo, Señor, para el culto de adoración. Señor, ilumínanos con tu presencia, Señor, a todos los que participamos en él. Ayúdanos a saber escuchar, comprender y que nada nos distraiga, Señor, para entender tu mensaje perfectamente bien. Nos ponemos en tus manos, Señor, iniciando en este momento, agradeciéndote de antemano todo el provecho espiritual que podamos obtener de tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Pues, hermanos, vamos a introducirnos inmediatamente al entorno o al contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Nos encontramos, hermanos, en el corazón del mensaje de Jesús. En Lucas 9, capítulo 9, de los versículos 23 al 27, y estas son las palabras de este mensaje que están en el corazón mismo de su evangelio. Todos los versículos que yo vaya mencionando, hermanos, van a aparecer en la pantalla. Yo los voy a decir y ustedes van siguiendo con su mirada, si son tan amables, los versículos. Entonces, dice Lucas 9, 23 al 27. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, éste se salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana al mundo? Si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que algunos de los que están aquí no gastarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es decir, no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Bueno, miren, hermanos, el Evangelio de Jesucristo dado en el Nuevo Testamento es de una manera diferente, radical, al mensaje moderno típico que con frecuencia es predicado. En nuestros tiempos, hermanos, en nuestros tiempos contemporáneos, los evangelistas con frecuencia presentan a Jesús como un redentor que está algo frustrado, que está afuera ansiosamente esperando una invitación por parte de alguien para que entre en su vida. Y esto creo que se debe, hermanos, a que algunos tienen una mala interpretación de un texto de Apocalipsis, que es Apocalipsis 3:20, hermanos, en donde el Señor nos dice que Él está afuera, en la puerta, y toca. Y si le abren, pues Él cenará con ellos y ellos con Él. Entonces, la interpretación verdadera, o sea, no es una interpretación verdadera lo que hacen, porque hacer de eso la puerta de un corazón humano no es correcto. La puerta a la que está refiriéndose el Señor es la iglesia de Cristo, queriendo entrar a su iglesia en ese contexto. Pero la realidad es que el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el que invita, como el Salvador que viene al mundo, hermanos. Dios en carne humana, quien invade las esferas de la humanidad, quien confronta a los pecadores, los desafía, los llama, los manda a venir aquí, a Él, a creer en Él, a volverse a pecado, a volteársele al pecado y a abrazarlo a Él como el Salvador y Señor. En lugar de esperar a que le llegue una invitación de los pecadores, Él es el que está extendiendo una invitación, hermanos, a todos los pecadores. Es la forma de un mandato, o sea, en la forma de un mandato a arrepentirse,
a creer, a someterse, a obedecer. Y esto es esencialmente lo que él está diciendo en nuestro texto. Está en la médula misma del mensaje de Jesús, o sea, el mensaje del Evangelio. Si usted quiere, hermano, vida eterna, si usted quiere que todos sus pecados le sean perdonados, que siempre, si usted quiere entrar al reino eterno de Dios y recibir su bendición, paz, gozo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, Jesús dice, aquí está lo que necesitas hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice en el versículo de Juan, quiere seguirme, quiere ser mi discípulo, quiere entrar a mi reino, necesita recibir mi perdón. Pues para eso, esto es lo que debe de hacer. ¿Y qué es, hermanos? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. Entonces, ahora es una invitación a los pecadores, hermanos, y él aclara los términos, ¿no? Volvemos a decirlo, negación personal, llevar su cruz diariamente y seguirlo. En esto vamos a basar este culto, hermanos. Eso significa ser obediente y ser leal. Veamos entonces las enseñanzas que nos imparte este pasaje, las cuales dividí en 3 puntos, hermanos, solamente en 3 puntos. Punto número 1, el principio del actor secundario. El principio del actor secundario. Y esto lo basamos en las palabras de Jesucristo, niéguese a sí mismo, que está en el versículo 23. Pero, pues aquí la pregunta sería, hermanos, ¿qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo? Bueno, podemos decir que negarnos a nosotros mismos significa, en primer lugar, aceptar que no nos conocemos, dejar de ser ególatras, además, dejar el yo para otra ocasión, cancelar nuestros propios intereses materiales y negar nuestra existencia en términos humanos. Y quien entendió perfectamente bien esto, hermanos, es Pablo. Pablo, quien en Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Está perfectamente entendible, pero claro, no se trata de irse a vivir al desierto como ermitaños, hermano, ni dejar de estudiar, ni dejar de trabajar, ni dejar de comprar las cosas que necesitamos para vivir. O sea, eso no es lo que está diciendo el Señor. Lo que el Señor nos enseña con esta demanda, podemos resumirlo en la siguiente declaración, hermanos. No somos los protagonistas nosotros. Nosotros somos los actores secundarios. Incluso el Señor nos pone un ejemplo. El Señor se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo, hermanos. Y Pablo nos lo recuerda en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5-8. Nos dice, haya pues en vosotros, lo leo, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, en su ejemplo tenemos el camino a seguir. Entonces, ¿qué significa negarnos a nosotros mismos ya en la práctica, hermanos? Bueno, pues, número 1, no somos protagonistas principales, no somos los protagonistas principales. Somos los actores secundarios de nuestra vida. El actor principal es nuestro Señor Jesucristo. Dejemos al Señor actuar en nosotros y por medio de nosotros, hermanos. Hermanos, fuimos hechos por Él, pero fuimos hechos para Él. Por tanto, debemos dejar actuar el Espíritu Santo en nosotros y por medio de nosotros para otros. Número 3, hagamos de sus enseñanzas nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida. Es decir, tenemos que dar un buen testimonio en nuestro estilo de vida, hermanos. Y esto está trillado, pero siempre lo hemos dicho, que la gente no diga, que la gente diga, más bien dicho, él hace eso, cualquier cosa que hagas buena, porque es cristiano. Y no que diga, míralo, y eso que dice que es cristiano, ¿no? Entonces, el buen testimonio lo damos
porque hacemos de las enseñanzas de Él nuestro estilo de vida. Hagamos de la obediencia a su palabra nuestra misión. Lo principal de todo esto, hermanos, es ser obedientes a todos los mandatos que Él nos ordena. Dejémosles la gloria en toda victoria. Hermano, dejemos de tratar de ser los protagonistas. Dejemos de decir que hacemos las cosas porque somos astutos, porque somos inteligentes, porque somos muy creativos, porque somos muy vivos. Bajémosles 2 rayitas a eso, hermanos, y dejémosles toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, números 5 o 6, reconozcamos que Él es el héroe, que Él es el campeón. Y si acaso nosotros, pues somos sus ayudantes, hermanos. Hermanitos, pues hasta aquí espero haberme explicado sobre lo que es la primera demanda o lo que necesitamos hacer para seguirle, ¿no? Espero que haya sido yo explícito en esta primera demanda del Señor hacia nosotros, que es el principio del actor secundario y está hecho referente a las palabras niéguese a sí mismo que el Señor nos dejó. Punto número 2, hermanos. Punto número 2. Perdón. El principio de la inversión, hermanos. El principio de la inversión. Y lo basamos en las palabras de Jesús hacia nosotros. Tome su cruz cada día. Miren, el Señor, así como la gente que lo escuchaba, sabían lo que significaba cargar la cruz. Por otro lado, el Señor sabía que Él moriría en la cruz. Así que las enseñanzas que podemos encontrar en esta demanda tienen que ver con entrega, hermanos, compromiso, hermanos, cumplimiento de una misión o de un trabajo, ¿no? Ahora, pongamos atención o atendamos a lo siguiente, hermanos. La vida que Él nos ha dado, hermanos, nos ha dado para gastarla en una misión y no para ahorrarla sin hacer nada productivo. En lugar de preguntarnos, hermanos, ¿cuánto voy a ganar? Deberíamos preguntarnos, ¿cuánto puedo dar? En lugar de preguntarnos qué es lo más seguro y lo menos peligroso, debemos preguntarnos qué es lo más correcto y lo más justo. Hermanos, no debemos trabajar hasta que el horario lo indique, sino hasta que cumplamos con la misión que se nos ha encomendado o el trabajo que se nos ha encomendado. Nacimos por Él, por eso debemos vivir para Él, hermanos. Es decir, debemos consumir nuestra vida en Cristo, hermanos. El Señor también nos enseña en Mateo 7, 13, 14 lo siguiente, hermanos. Dice Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto, hermano, nos recuerda que el camino de la seguridad, del confort, de la conveniencia, de la comodidad, no nos lleva a ningún lado, hermano. En cambio, una vida entregada, comprometida, sacrificial, nos lleva a una verdadera vida. Tomar nuestra cruz, entonces, hermanos, significa invertir nuestra vida en lo que verdaderamente vale la pena, hermanos. Y lo que verdaderamente vale la pena es seguir a Jesús, hermanos. Seguir a Jesús. Espero también haber sido explícito en esta segunda demanda del Señor, que nos dice tome su cruz cada día. Y eso significa invertir nuestra vida en lo que verdaderamente vale la pena, que es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y tercer punto, hermanos, el principio del propósito, principio de propósito. ¿Sí? Y eso está basado en las palabras del Señor que dice, y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces está basado en y sígame. Alguna vez, hermanos, en una ocasión, vi un carro que tenía un letrero en la parte de atrás y decía, fíjense bien, decía, no me siga, yo también estoy perdido. Entonces, esto lo podemos tomar a guasa, ¿no? En México hay un montón de leyendas que le ponen a los coches, ¿no? Y
y algunas muy ingeniosas, por cierto. Podemos tomarlo a guasa, ¿no? Pero reflexionemos. ¿A quién estamos siguiendo, hermanos? ¿Cuál es el rumbo de nuestra vida? ¿A dónde pretendemos llegar? Tenemos que volver a las bases de la fe, hermanos, y reconocer que el Señor Jesús demanda que le sigamos. El cristianismo es eso, hermanos, es seguir a Cristo. Y seguir a Cristo significa establecer todas nuestras metas en el Señor. Es también buscar, es también descubrir y es también vivir por la misión que el Señor nos entrega al darnos vida. O sea, cuando nosotros tomemos decisiones, hermanos, siempre deberíamos de decir qué quiere el Señor, cómo lo haría el Señor. Es decir, seguirle es seguir su perfecta voluntad y encontrar la perfecta felicidad y plenitud de la vida, hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de seguir al Señor? Establecer todas nuestras metas en Él y seguir su perfecta voluntad y encontrar la perfecta felicidad y plenitud de la vida. Entonces, hermanos, esos son los 3 propósitos que escogí para mencionarles de este pasaje. Y como todo sermón tenemos un desafío, hermanos. Tenemos un desafío. Después de estas demandas, hermanos, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y el propósito que es sígame, el Señor nos dice en los versículos del 24 al 27, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste se salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gastarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues nos dice que si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que él quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá. Pero el que prefiere seguirme y elige morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo, si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Como vemos muchos personajes en la historia, en los artistas y en muchas partes, ¿no? En muchas partes. Y además nos dice que algunos de los que están aquí no verán la muerte, o sea, no se morirán hasta que vean el reino de Dios, hermanos. Hasta que vean el reino de Dios, hermanos. Entonces, hermanos, espero haber sido explícito en estas 3 partes. Y concluyendo, hermanos, el Señor nos está diciendo que reconozcamos que no somos protagonistas. Solo somos los salvados por su gracia, hermano. Que nos entreguemos por completo y lo sigamos incondicionalmente. Y esto no es algo que le convenga a Él, hermano. Esto es algo que nos conviene a nosotros. Hermanos, todos nuestros derechos, nuestra vida, nuestra gloria, nuestra fama, nuestro confort, nuestro reconocimiento, son cosas que queremos mucho nosotros, que solemos agarrar muy fuertemente. Pero ¿qué creen, hermanos? Deberíamos soltarlas, dejarlas ir, ya que prescindir de ellas nos permite tener vida y vida en abundancia y encontrar todo lo que necesitamos, hermanos. En esto consiste la demanda del Señor. Y además es una paradoja, hermanos. Ustedes saben que una paradoja, hermanos, son 2 verdades que aparentemente se contradicen, como lo que voy a decir. Entonces, esta paradoja es: perdamos nuestra vida por Cristo y recibiremos la plenitud de la vida de éxito al caminar con Él. Es decir, al seguirle, hermanos. Pues, hermanos, este fue el sermón de hoy. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos de nuestro culto. Señor, te damos gracias por estar con nosotros en estos momentos, Señor, y te pedimos que sea de bendición este culto de adoración, donde el mensaje claro es que la mejor inversión de nuestra vida es invertir en lo que vale la pena, que es seguirte. Te agradecemos tu presencia en este lugar con nosotros, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien muriera por nosotros en la cruz. Amén
y amén.